Y bueno, dentro de las efemérides decíamos es el Día de la Discapacidad y siempre es importante concientizarnos y tenemos todavía mucho que aprender, tanto que hacer. Así que bueno, tenemos una visita, hoy nos gusta mucho tener visitas en nuestros estudios y recibimos a Evelyn Zafón, que es de la Comisión Asesora Municipal de la Discapacidad. Estuvimos hablando fuera de aire de un montón de cosas, pero entre ellas no solamente se ocuparon de hacer actividades y programar algunas charlas, algunas acciones para hoy, sino que vienen trabajando en toda esta semana de promoción de derechos de las personas de la discapacidad. Así que felicitaciones y muy buen día. Muy buen día, Indiana. ¿Cómo estás? Un gusto compartir con vos. Bueno, no, gracias por acercarte. Bueno. Es más cómodo hablar por teléfono desde casa, pero tuviste la gentileza de acercarte y te lo agradecemos. Bueno, muchas gracias, encantada. Y aparte celebrando esta primera semana de promoción de derechos de las personas con discapacidad. No habíamos tenido nunca una semana de promoción de derechos. Siempre había sido el 3 de diciembre, el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, pero quedaba circunscripto a ese día y en esta ocasión, a partir de una resolución nacional, se toma toda la semana a partir del 25 de noviembre hasta hoy como una semana de promoción de derechos de las personas con discapacidad. Bueno, ¿y qué estuvieron haciendo esta semana? Contanos. Bueno, en primer lugar estábamos conmemorando y celebrando que tenemos la ley provincial que prevé que todos los agentes de la administración pública, ya sean ejecutivos, desde el ejecutivo hasta el último empleado, se tenga que capacitar en perspectiva de discapacidad. Es algo que veníamos solicitando hace mucho tiempo, porque las personas con discapacidad siempre nos vemos reducida a una visión en sociedad. Por ejemplo, se entiende que la persona con discapacidad nunca va a hacer un trámite, no va a trabajar. Si va acompañada. Un ejemplo, estábamos en una cola por COVID, para vacunación por COVID. Enfrente mío había un chico con síndrome de Down. Y lo primero que le preguntaron me preguntaron a mí si yo lo acompañaba. Y no veníamos los dos solos, o sea, nunca piensan que la persona con síndrome de Down va sola a vacunarse, que es independiente y es autónoma. Entonces, en esta semana de promoción de derechos empezamos a trabajar en eso, ¿no? Primero en celebrar esta ley provincial que nos posiciona. A nivel nacional, Santa Fe es muy progre en ese sentido, ha hecho muchas acciones. Y segundo, también trabajar en derribar los estereotipos que están tan enraizados y que tienen como a la persona con discapacidad reducida a un lugar de asistencia, a un lugar de permanente abordaje, de acompañarlo para ayudarlo, para sostenerlo, cuando la persona con discapacidad lo que pretende es ser autónomo. O autónoma. Sí, y creo también que hay cierta demanda, ¿no? Porque nos encontramos a veces como un ciudadano común, imagino que también pasa en las administraciones públicas, que no sabemos, pasa eso, ¿no? Cómo tratarlos. El otro día debatíamos cómo le decimos a una persona no vidente, ciega, es una persona ciega. Exacto, muy bien, ¿no? Muy bien, felicitaciones, porque bueno. Creo que de las pocas comunicadoras que lo dice correctamente. Eso también es una lucha que llevamos adelante. Entonces está bueno darle herramientas para que la persona, en lo que nos decías recién, aquel enfermero, aquel profesional de la salud que está en un vacunatorio, saber tratar bien a una persona con discapacidad, conocer sus derechos y que esa persona no se tenga también que sentir incómoda por el trato, ¿no? Y diferente. Claro, exacto. Sí, por eso nosotros decimos que la discapacidad es una cuestión social, una cuestión de barreras sociales. Con la Comisión Asesora hemos trabajado todo el año. Esto de tener una ley provincial es el resultado de ese trabajo. Es una comisión que está formada por Soledad Helves, que es la representante de la comunidad también, que a la vez es presidenta de género a nivel nacional. O sea, es una chica que tiene mucha trayectoria, es una chica con discapacidad visual. Y ella, por ejemplo, aboga mucho por el tema de la perspectiva de género, porque también tenés que ser o sea, no podés ser diverso sexualmente. Tenés que tener supuestamente vos sos mujer y no se piensa que podés pertenecer, una mujer con discapacidad, al colectivo LGTB+Q. Claro. Por ejemplo, entonces también hay una deuda pendiente. Nosotros a lo largo de este año hemos realizado conversatorios respecto de esto, ¿no? De cómo la mujer también está atravesada. Yo soy una mujer trabajadora con discapacidad. Tengo discapacidad desde los 27 años por una enfermedad rara, un poco frecuente, que es miastenia gravis. Entonces, las realidades que nos atraviesan a las mujeres con discapacidad y cómo tenemos que ir trabajando primero en nuestra interioridad,
porque la diversidad existe, no es que nosotros pretendemos borrar nuestra carencia, ¿no? Nuestra diversidad funcional, pero cómo debemos trabajar también hacia afuera para derribar esos estereotipos. Y ese trabajo lo venimos haciendo muy concienzudamente, lo venimos haciendo con mucha convicción, y eso ha dado lugar a que esta comisión se haya solidificado, ¿no? Hasta participamos en reuniones del Código de Habitabilidad, o sea, Santa Fe tiene su Código de Habitabilidad. Hay que trabajar tanto. Es verdad. Y bueno, un grupo de chicos de Mírame Bien, que son que todos tienen discapacidad visual, vos vieras cómo tomaron el Código de Habitabilidad y lo desglosaron y especificaron con lenguaje técnico que es muy difícil, cuáles eran las barreras que detectaban en ese lugar. O sea que a lo largo de todo este año, a lo largo de todo este año hemos estado trabajando, y en esta semana participamos de la reunión del Código de Habitabilidad para seguir estando presentes, porque tenemos un lugar allí, para que la ciudad sea una ciudad accesible, pero no solamente en lo físico, sino también en lo actitudinal. Yo creo que a todos nos cae la ficha cuando sufrimos algún accidente que nos impide realizar nuestras tareas normalmente, ¿no? Cuando, no sé, o nos tenemos que operar un pie, o nos quebramos una pierna o un brazo, ahí nos ponemos en el zapato del otro, ¿no? O tenemos, qué sé yo, una operación en algún ojo, o tenemos alguna dificultad y vemos, pero ¿cómo hacen la gente que tienen que vivir con esto todos los días, ¿no? Cierto. A mí me sigue llamando mucho la atención el desprecio que hay por el otro, no solamente hacia una persona discapacitada, pero por ahí, hablando en criollo, voy por calles llena de caca de perro. Por ejemplo, entonces vos decís, es tremendo, sí, es tremendo eso. La persona que se tiene que mover en silla de rueda. Sí. Y no podés evitar, porque tenés que esquivar una y agarrás otra. La gente que es ciega, que eso, ¿cómo lo determina? Los aires acondicionados que todavía están bajo los toldos, la cantidad de comercios que todavía, no entendieron que hay gente que no los ve. Sí, hay una parte grande de la sociedad que no ha entendido aún. Es más, en el centro, por ejemplo, cuando vamos caminando, tenemos sendas que son para las personas con discapacidad visual, porque usan su bastón, y vos paseas por la peatonal y los comerciantes no tienen ningún reparo en poner las mesas sobre la senda, que es tan importante, porque conspiran contra la autonomía. Esto que vos decías recién, cuando vos tenés un accidente o sufrís alguna diversidad funcional, algo que te limita, te das cuenta de la necesidad del apoyo, la necesidad del entorno, cuánta dependencia perdés, y nosotros a lo que aspiramos es a que las personas con discapacidad puedan ser autónomas, y autonomías que están relacionadas con la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad. No es un capricho, sino que a partir del 2004 se juntan personas con discapacidad y escriben un manuscrito, un manifiesto de lo que debiera ser una sociedad inclusiva, y en eso sale el lema de nada de nosotros sin nosotros, ¿no? El famoso lema, que no se pueda tomar ninguna política pública sin consultar a la persona con discapacidad. Y los principios que tiene esa convención son autonomía, libertad de acción, trabajo, prioridades, el respeto por las mujeres y las niñas con discapacidad, que también atraviesan realidades muy disímiles a las que tenemos en ciertas zonas. No es lo mismo ser una persona con discapacidad que vive en una calle asfaltada que ser una persona con discapacidad de la zona norte. O sea, las realidades que nos atraviesan es real. Y eso también nos pone a nosotros como personas con discapacidad en una dicotomía. ¿Por qué? Porque tenemos por un lado a quienes sí reúnen las condiciones de autonomía, y tenés por otro lado a quienes sí necesitan la ayuda y la presencia del Estado. Necesitan la ayuda y la presencia del Estado para poder realizarse en todos esos sentidos, que la educación les llegue y que además conozca sus derechos. Por eso creo que la Comisión Asesora ha logrado conjugar el Estado, porque el Poder Ejecutivo está presente, las ONG, que son las que más trabajan en todo lo que tiene que ver con discapacidad, y a las personas con discapacidad también con voz
y voto en esa comisión. Así que todavía falta, pero también es mucho lo que se ha logrado. Sí, a veces aunque parezca un poco simpático, es cumplir la ley y hacerla respetar, avanzar con los controles y con las multas y con las sanciones. Exacto, ¿no? Porque es lo que pasa en otros países. Uno dice, ay no, qué prolijo. Bueno, pero acá hubo una época en la que se multó, se controló, si tenías un toldo mal ubicado, va una advertencia, va una segunda advertencia y va una multa o una clausura hasta que no modifiques el toldo. Exacto. O hasta que no arregles la vereda, o hasta que no haya en alguna institución clausurada, hasta que no hagas un ingreso para personas discapacitadas que tengan que hacerlo con silla de rueda. ¿Cuántas instituciones, cuántos lugares, no solamente instituciones, sino comercios, cines, que mucho tiempo no están previstos? Es verdad, no están previstos para personas con discapacidad. Sí. Vos sabés que tenemos una compañera que se llama inspectora de moteles, y en uno de los conversatorios de género, claro, mirá vos, pero me había ocurrido. Es inspectora de moteles y estuvo haciendo un recorrido, un trabajo muy interesante, aparte lo expuso en uno de estos conversatorios que hemos llevado adelante en ocasión del 8 de marzo, los empezamos a hacer y los desarrollamos a lo largo de todo el año, y ella inspeccionaba y se daba cuenta de que no había accesibilidad, o sea, que no se piensa en una persona con discapacidad más que, bueno, le hacemos una rampita para que vaya al hospital. Entonces no se piensa en que un motel también tiene que ser accesible, no solamente abajo, sino que tienen que garantizarse una rampa, una entrada para un sillón de ruedas, en los cines. O sea, por ejemplo, siempre se piensa, bueno, les vamos a dar un par de entradas y nada más, pero no garantizamos que haya accesibilidad. Armamos un cóctel, armamos un cóctel, lo hacemos en el 3er piso. Sí. No sé si hay ascensor, si hay escalera, o sea, todas esas cosas son las que nosotros debemos empezar. Entendemos que no es un cambio sencillo, es un cambio cultural. Pero hay que darlo. Hay que darlo. Hay que darlo y hay que acelerarlo. También. Y hay que acelerarlo. Sí. A mí me pasó hace poco que, bueno, y mi hijo tiene 10 años, ya puede ser totalmente independiente para ir al baño, pero te encontrás con esas situaciones también. Sí. Que hay baños públicos, ¿viste? Y entonces me decía, no sé, bueno, había estado hacía muy pocos días con una persona que, bueno, le faltan sus piernas, que se traslada con silla de ruedas, y me decía, mamá, ¿cómo haría? Bueno, me dijo el nombre del muchacho. ¿Cómo hace para venir al baño acá? Si tiene ganas de hacer baño, ¿por dónde entra? No, creo, después nos fijamos, pero creo que hay uno más allá, especialmente para discapacitados. Claro. O sea, pues, si vos me tenés que ayudar a mí, y apenas entramos los dos, ¿cómo hace? Y es cierto, hasta verdad. Ellos se dan cuenta de esas situaciones, ¿no? Sí, baños, lo básico, o sea, tener baños. Yo creo que se avanzó bastante, porque hay en muchos lugares vos ves que junto con el baño de damas está el box para que ingrese la silla de rueda, pero también en ese sentido hay mucho trabajo por hacer. Sí, por eso nosotros nos decimos que esta discapacidad que pregonamos lo hacemos desde una categoría política, como sujetos y sujetas de derecho. Pensamos nadie exige tanto en cuestiones de discapacidad como las propias personas con discapacidad, pero también, como vos decías, no solamente la presencia del Estado tiene que estar en la cuestión de asistencialismo, sino en los mecanismos de control. Y en ese sentido, por ejemplo, algo que conspira mucho contra la autonomía es la ausencia del cumplimiento del 4% del cupo laboral. Claro. Nosotros tenemos grandes valores, grandes personas que están absolutamente capacitadas y que son idóneas en todos los sentidos para ocupar sus lugares en los espacios de trabajo que se necesitan y que podrían cambiar desde ese lugar un poco más el paradigma cultural que tenemos de las personas con discapacidad. Y siempre le echamos la mirada al poder político. Decimos el poder político es el que no cumple la ley, pero también tenemos del otro lado a los gremios. Porque los gremios también son parte de la construcción y de los ingresos a la administración pública. Y hoy, actualmente, yo trabajo en la Municipalidad de Santa Fe y entré por el cupo laboral del 4% después de un peregrinaje. O sea, lo mío fue peregrinar por algo que era una cuestión de derechos. O sea, a la vez se nos exige una formación, se nos exige, o sea, nos toman exámenes, pero después la decisión no es solamente política. Entonces también tenemos que abrir ese panorama y empezar a abordar y a proponerle a los gremios, que son quienes tienen esta parte también de poder, de ingreso, que empiecen a abordar la perspectiva de discapacidad desde ese lugar. Y hoy me toca, por ejemplo, liderar un grupo de empleados y empleadas municipales
que estamos intentando llegar al gremio sindical, a avanzar en este tema. O sea, hemos hecho propuestas y también salimos un poco del lugar de la mujer con discapacidad que siempre está relegada, que está esperando que la asistan o que no puede ser capaz de nada, y empezar a fomentar que la mujer trabajadora con discapacidad está en condiciones de desarrollarse en lo profesional, de ocupar espacios políticos y también de abogar para que otras mujeres con discapacidad puedan cumplimentar con su derecho laboral. Y es difícil. Es una empresa muy difícil, pero ahí es donde se cuecen las habas. Llegar a esos espacios es el objetivo, ¿no? Porque no solamente es una cuestión política. La tenemos a Gaby Bruno, que ha sido directora provincial de discapacidad. Ahora la tenemos en un lugar que es la subdirección municipal. ¿Por qué no tenemos una Gabriela Bruno en un Ministerio de Cultura? ¿Por qué no tenemos una Gabriela Bruno en un Ministerio de Educación? En cualquier momento pasa por todos esos lados la Gaby. Seguramente, pero viste, porque tiene la capacidad para hacerlo. Exacto, además. Y es la única que lleva el estandarte de la autonomía en su haber. Por eso nosotros la acompañamos y por eso ella generosamente nos brinda estos espacios. Dice, vayan ustedes porque su trabajo ha sido mucho tiempo en soledad. Entonces ahora nosotros acompañamos con nuestras convicciones y también con nuestras discusiones, pero permanentemente en búsqueda de la deconstrucción de viejos paradigmas hegemónicos respecto de la discapacidad y la construcción de un nuevo modelo social. Bueno, podríamos hablar horas, pero bueno, yo pensaba recién cuando vos hablabas de los gremios que en casi todas las paritarias, cuando se habla de paritarias, no se va a hablar de sueldo, se van a reunir las comisiones técnicas. Entonces, pues sí, bueno, hay comisiones técnicas que pueden abordar estos temas, no solamente con los trabajadores municipales, sino también me viene a la cabeza la situación de las escuelas. Exacto, ¿no? Conozco un caso de hace muy poco tiempo de una nena que tuvo un accidente y para no sacarla del grado, tuvieron que hacer toda una movilización dentro de la institución porque estaban en un segundo piso, entonces bajarlos a planta baja porque era muy engorroso y muy difícil para ella con su silla de ruedas subir al aula con sus compañeros. Me imagino la situación. Entonces, vos decís, bueno, claro. También esto hay que analizarlo en el Ministerio de Educación, acompañar a aquellas instituciones que también tienen que modificar sus infraestructuras, sus edificios para adaptarlos. Seguro. ¿No? Porque entendemos, sí, hay escuelas para discapacitados, para gente ciega, pero también pasan estas situaciones. Y también estamos hablando de incorporar, ¿no? De todos estos planes para incorporar alumnos, alumnas con cierta discapacidad a un establecimiento para chicos. Claro, para todos. O sea, trabajar, por eso yo decía que bueno sería contar con una Gabriela Bruno en el Ministerio de Educación. La educación es un derecho que tiene que estar garantizado. Y esto que vos decís de bajar las aulas está previsto y se llaman ajustes razonables. Los ajustes razonables son todas las modificaciones estructurales que deben hacerse para garantizar la inclusión de la persona con discapacidad. Y se resisten muchos a los ajustes razonables, porque también la ley, al decir ajuste razonable y no especificar, da un margen como de lavarse las manos. Pero nosotros lo que decimos es, cada ajuste razonable debe hacerse porque está sujeto a una ley. Aparte, Argentina ha reconocido la convención y la ha ratificado. Es un tratado internacional donde la educación es un derecho y donde la escuela tiene que ser inclusiva. Hemos conocido casos de niños, por ejemplo, un niño de Laguna Paiva está por empezar con síndrome de Down, está por empezar la secundaria en una escuela normal, o sea, en una escuela que no es una escuela especial. Entonces también empezar a erradicar ese tipo de nombres, escuela normal, escuela especial, una escuela que garantice la educación para todos y todas, porque ese es el camino para que vos dejes de tener personas que luego van a ser asistidas por el Estado y empieces a tener personas autónomas que trabajan y que son dueños de su propia vida. Así es. Evelyn, muchísimas gracias. Me enseñaste un montón. En 20 minutos aprendí un montón, así que muchísimas gracias. Gracias a vos. Aparte, me hiciste compartir un momento muy grato. La verdad que es muy lindo. Bueno, nos queda mucho por hablar, así que vamos a tratar de hacerlo más seguido. Dale, cómo no.
Dale, a disposición. Bueno, recibimos la visita de Belín Zafón, ella es de la Comisión Asesora Municipal de Discapacidad, hoy hablando de todo el trabajo que tenemos pendiente en este 3 de diciembre, Día de la Discapacidad.